pues muchísimas gracias por querer acudir a esta convocatoria de prensa, a esta presentación de la COE de Tenerife, para presentar la economía de la isla de Tenerife en gráficos. Es un trabajo que llevan realizando la COE y en la que nos sentimos profundamente orgullosos de este trabajo de recopilación de datos que pone a las claras la situación de la economía de nuestra isla en esos gráficos que al final dan cuenta de las previsiones de lo que ha sido la economía durante el año de 2022 y que nos sirven a las administraciones para tomar decisiones en materia presupuestaria, económica, de impulso de la economía, para posicionar a la isla de Tenerife en el conjunto de Canarias, la economía en su economía en el conjunto de Canarias. Como pueden ver, me acompañan en la mesa José Miguel González. José Miguel es el experto economista que ha elaborado este trabajo de la economía de Tenerife en gráficos y, por supuesto, el presidente de la COE, don Pedro Afonso. Me quiero también dar las gracias por la corporación, parte de la corporación del Cabildo Insular de Tenerife que nos acompaña, José el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, a Efraín Medina, Patricia León, también Ana Salazar, Eulalia García y también, por supuesto, nuestro director general, director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías. Y, por supuesto, por el otro lado también a la parte empresarial. Muchísimas gracias por querer acompañarnos en estas previsiones, en este caso, en estas cifras que arrojan este análisis, este estudio de la isla de Tenerife, que tenemos que recordar que son del año 22. Estábamos charlando con José Miguel de cuál era el escenario de cara al año 24. Como saben, el Cabildo Insular de Tenerife ha preparado sus cuentas, las ha presentado con la idea de que el 1 de enero estén en vigor y, por lo tanto, tener mucha más capacidad de ejecución presupuestaria. Ahora charlaremos, después de hacer la presentación por parte de José Miguel, pues charlaremos un poco de cuáles son esas previsiones y de las acciones que tenemos previstas impulsar desde el Cabildo Insular de Tenerife, también con la parte privada, que creo que son, nos dan unas expectativas muy positivas, realmente positivas para el año 24 y siguiente. Pues José Miguel, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Esta publicación, a diferencia de un informe de coyuntura, no establece una fotografía específica de un trimestre concreto, sino que incorpora un horizonte temporal de más de 10 años con el objeto de analizar las tendencias, es decir, no solo participar del dato, ubicarnos única y exclusivamente en lo que sucede en un momento de la historia de la economía de la isla de Tenerife, sino tendencialmente lo que ha sucedido. Repito, hay series incluso desde 1999, es decir, en los últimos 20, 15, 10 o 5 años. También hemos de decir que para realizar publicaciones de estas características hay una complicación adicional, que es la búsqueda estadística fiable y oficial sobre la base de los datos que aquí se participan, que ahora veremos que es una cantidad importante de ellos. Digo porque en el ámbito insular es muy complicado el obtenerlas, incluso en el ámbito del mercado de trabajo hay estimaciones, ni siquiera se establecen, por ejemplo, la tasa de paro se hace de forma sobre la encuesta, sino se hace con estimaciones del ISTAC. También hay que decir que todo lo utilizado es lo público. Por eso hay algunas series de datos que, pese a que el libro plantea 2022, pues hay datos que todavía no están actualizados, pero que, como esto es un trabajo de continuidad, pues se incorporarán en las publicaciones adicionales. El libro se estructura en algo que en casi 80 páginas, en donde hay centenares de gráficos, es solo gráficos, no hay texto. Pero lo importante es que tenemos en la última página de todos un glosario de términos. Es decir, también entendimos que más allá de ubicarnos en la lectura del dato y que solo tuviera acceso pues aquella persona que tuviera conocimiento de qué es lo que está hablando,
pensamos socializar el conocimiento a través de la definición de lo que se está leyendo y después que cada cual se extraiga sus propias conclusiones. Y poco a poco, como si de un conjunto de círculos concéntricos se tratara, pues vamos aterrizando de lo que es Tenerife en el entorno más cercano de Canarias a España y luego a Europa. Y después pues ya se plantea sectorialmente la incorporación de cada una de las variables. En Canarias, Tenerife está por encima de la media en lo que es el PIB per cápita, está por encima del índice 100, llamémoslo así. Veremos que esta circunstancia no es homologable a Tenerife respecto a España, porque Canarias no lo es respecto a España. Es decir, Tenerife es un motor económico dentro del archipiélago canario, sin duda, y prácticamente estamos en ese casi 45% de peso de la población y economía en relación al resto del territorio archipelágico. Respecto a España, como decimos, ya la situación ya no está por encima de la media, sino justamente por debajo, lo único que algo mejor que el resto de Canarias, pero simplemente por la ponderación inicial que se había planteado. Esto me detendré un poco más adelante con el objeto de plantear la importancia que tiene este dato y sobre todo, como decíamos antes, la tendencia que tiene este dato. Y en Europa sí es verdad que Canarias frente al Estado está por debajo de la media, España frente al Estado, Europa está por debajo de la media, pues imagínense el efecto multiplicador que origina Tenerife respecto a Europa. Es decir, nos distanciamos en negativo en aquellos parámetros económicos y también en negativo en aquellos parámetros relacionados con el ámbito del empleo. El primer capítulo que normalmente siempre utilizamos, aunque sea un libro de economía, es en la población. ¿Por qué? Porque la población es lo que te da a ti la dimensión de tu estructura económica. Una población minorada, un territorio sin atractivo poblacional, significa que tiene unas debilidades lo suficientemente importantes y preocupantes como para originar la atracción. Bien, en la tasa vegetativa en la población, la población sube, pero la población residente no. Es decir, la población nacida aquí no. Hay un envejecimiento progresivo. En islas como Tenerife es menos acusado. Esta publicación también la hacemos para el resto de islas de la provincia occidental y es algo más acusado. Pero el término romántico, si se me permite la expresión, de pirámide poblacional ya no tiene esa figura geométrica. Bien, es un rombo en donde, desde el punto de vista de lo que planteaba la presidenta en sus palabras iniciales de planificación de actuaciones, sabemos que el número de perceptores va a ser superior al número de aportadores. Y eso va a ser un hecho cierto, si nada se hace, si nada ocurre para que la base de la pirámide poblacional se incremente. Pero casi un 200% en los últimos 13 años ha disminuido la tasa vegetativa de la población. Pero, como hemos dicho, crece la población. Eso significa que está siendo alimentada por la población foránea, que se convierte en residente. Eso no es malo. Es decir, hay un término que nos gusta defender que es el de vitalidad demográfica. Yo prefiero ser vital demográficamente que no un lugar en donde hay unos factores de expulsión. Lo que ocurre es que la colisión y la introducción de población foránea pues compite directamente con la población residente. Y a partir de aquí pues ya se puede establecer los debates en torno a por qué no baja la tasa de paro, por qué hay vacantes no cubiertas en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene una cierta relación. Como decíamos, el índice de envejecimiento, Tenerife prácticamente está a la par con Canarias. Hay otras islas, como decíamos, el resto de no capitalinas, el índice de envejecimiento es más acusado, aquí la dinámica poblacional de otra naturaleza, pero hay un caso muy importante que es la tasa de dependencia. La tasa de dependencia es quién depende de quién. No estamos hablando de personas dependientes, sino de rangos de edad. Normalmente, la tasa de dependencia de la población de más de 64 años ha de ser superior a la de población de 16 años, es decir, quién depende de quién. Pues se ha cruzado. Bien, la evolución demográfica, por eso nos centramos mucho en este tema, la evolución demográfica se ha centrado. Es decir, la tasa de dependencia de la población menor de 16 años es superior a la de menores de 64. Eso también es otro dato importante de tener en cuenta de quién sostiene a quién. Y en este caso,
está sosteniendo la población de más de 64 la de 16, cuando realmente tendría que ser al revés. Ciclo económico. Ahora empezamos, llamémoslo así, con la temática natural que podría plantear este dato. 2020 fue un mal año para todo el mundo, llamémoslo así, y en aquellas economías especializadas en el ámbito de los servicios, pues con más insistencia. Bien, por eso hay una mordida importante en la caída. Pero lo importante no es que se ha crecido en materia de PIB. Bien, si el año es normal, siempre se crece, afortunadamente, tanto de la parte de la aportación privada como parte de la aportación pública, pero el problema sucede aquí, que es en la desviación que experimenta el PIB per cápita respecto al ámbito nacional. Como vimos en la primera diapositiva en la mañana de hoy, el PIB per cápita de Tenerife está por encima del de Canarias, pero hay una divergencia acusada del PIB per cápita de Tenerife frente a España. Esa divergencia acusada también sucede en Canarias. No solo también sucede, sino que es mucho más acusada. De hecho, la propia Unión Europea reconoce que mientras que en 1999 teníamos un PIB per cápita en un índice de un 99,6% de la media nacional, la Unión Europea ahora mismo reconoce que estamos en torno al 65%. En 24 años hemos bajado pues esa cantidad de puntos. Y eso significa que la Unión Europea ha activado el incremento de la intensidad de las ayudas, de ese 10% adicional, etcétera, etcétera. Esto es importante tenerlo en consideración porque pese a crecer, no creces al mismo ritmo y por lo tanto te descohesionas territorial, económica y socialmente. Bien, es el dato más llamativo que podríamos tener en cuenta desde el punto de vista de la tendencia. Si solo fotografiáramos a día de hoy lo que sucede, pues no tendríamos ningún tipo de problema porque no tendríamos efecto comparativo. Pero al ver la tendencia siempre ha ido a peor. Ven que es otra de las circunstancias que hay que liderar para plantear. Desde el punto de vista del valor añadido bruto sectorial, es otra de las circunstancias que aparecen. Agricultura e industria, pues relativamente sostenida, pero bueno, con un acaparamiento en el ámbito productivo muy modesto, y construcción y servicios son los grandes dinamizadores de corto plazo en el mercado de trabajo. Construcción aún, después del varapalo del 2008, pues le cuesta recuperar ese liderazgo, mientras que los servicios, en el ámbito, sobre todo servicios de mercado relacionados con el ámbito turístico, si no hay problemas de movilidad de la demanda, pues obviamente el sector de servicios está preparado para aglutinar todo lo que plantee. La estructura del valor añadido bruto en los últimos 10 años pues se ha terciarizado más. Aquí no solo es el ámbito privado, la terciarización también es la administración pública. Hay un capítulo específico de la administración pública en donde se convierte en, si no en el segundo, si en el tercer sector económico más importante de Canarias y en la isla de Tenerife también. Es decir, ha habido un incremento en su participación. De hecho, prácticamente una quinta parte del PIB es administración pública, que solo ejecutando los capítulos 6 y 7, es decir, los de inversión, porque el capítulo tanto de gasto corriente, el 1, el 2 como el 4, si se me permite la expresión, son algo más sencillos de ejecutar. El capítulo 6 o 7 son las que generan mayores retardos. Solo generando eso, pues ya garantizas al menos un 20% del PIB de efecto directo, más todo el efecto inducido que puede generar en el resto de la economía. Como decía, sectorialmente se ha planteado también una fotografía. El libro es mucho más amplio que la presentación. Bueno, hay una minoración progresiva de la superficie cultivada, pero hay un incremento en el rendimiento de la producción agrícola. Bien, eso hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la productividad sectorial. En el ámbito de la industria, principalmente relacionado, incorporamos siempre la energía disponible, porque aparte de ser un sector económico prioritario dentro de la economía de la isla, también es el que nos hace un indicador presente en el ciclo, es decir, a mayor demanda de consumo eléctrico significa que hay una mayor demanda de actividad económica. En el ámbito de la construcción, como decíamos antes, en 2008 pues pasó lo que pasó y a partir de ahí ha comenzado a recuperarse, pero es cierto que todavía le queda trecho para alcanzar, y hay un indicador que es el consumo de cemento que también utilizamos. El consumo de cemento, a diferencia de la energía eléctrica, que es
al ciclo, el consumo de cemento es adelantado al ciclo. Es decir, hay una previsión de utilización de cemento en relación a la obra privada o pública que se puede desarrollar. Pues bueno, pues en este caso vemos cómo después de 2008 ha habido una caída progresiva y que ahora, pues bueno, intenta recuperarse poco a poco. En el ámbito del turismo, sí es cierto que, aunque en el último año hay un efecto cantidad, principalmente en el ámbito de los ingresos hay un efecto precio. Es decir, hay mayor número de ingresos por turista, incluso el gasto medio. Pero, repito, es un efecto precio, es un efecto por la inflación por la que estamos atravesando. Mientras que se configura que es un efecto precio porque la estancia media disminuye. Bien, o sea, todavía no se alcanzan aquellos niveles que teníamos en 2019, pero se obtienen más ingresos, por lo tanto, si tienes menos precio por cantidad, significa que uno de los dos ha tenido que incrementarse. El comercio íntimamente relacionado con el ámbito turístico, tanto en el empleo como en el índice de comercio al por menor. Este es un indicador, por ejemplo, en donde no existe el indicador insular, pero sí utilizamos extracciones para colocarlo. Ahora bien, el índice de confianza del consumidor del año, esto es fotografía del año pasado, repito que esto no es un informe de coyuntura, pero el índice de confianza del consumidor en un entorno de alta inflación, pues como no podía ser de otra manera, pues también se iba empequeñeciendo poco a poco, aunque el empleo registrado en el sector iba al alza justamente por el indicativo de mejora del sector de servicios. El otro gran aspecto que se incorpora en el ámbito de la economía ya no es solo valor, sino también empleo. En el empleo, hasta 2020, la isla de Tenerife tenía una tasa de paro inferior a la media del resto del archipiélago, pero en aquellas economías más especializadas en el ámbito de los servicios de mercado se experimentó una mayor caída. A nadie se le esconde porque bueno, lo dijimos por activa y por pasiva. Hay otras islas en donde la administración pública es más amplia, en el resto de islas no capitalinas, que se pudo amortiguar algo más porque la iniciativa privada no era tan espectacular como es lo de estas islas. Claro, a partir de ahí todavía la isla de Tenerife tiene una tasa de paro superior a la media. Es decir, se ha cambiado también y esa pérdida de mejora, pues bueno, pues uno de los retos, si se me permite como pronóstico, el alcanzar por parte del liderazgo posible que pueda ejercer esta institución pues para alcanzarlo. Esta es la tasa de paro de diciembre. Ahora, a día de hoy, por comarca, también vemos que se sigue estando por encima de la media, en donde hay comarcas de Isla Baja y el Valle de Güímar que están muy por encima de la media, mientras que la metropolitana y el sur de Tenerife son las que mayor dinamismo en materia de empleo tiene. Si las empresas están en un sector, el empleo está en ese sector. Bien, o sea, la terciarización del empleo también es algo lógico. Repito, aquí está incorporado tanto el público como el privado. Y la tasa de paro, pese a tener esas oscilaciones ya lejanas, afortunadamente, de lo que sucedió hasta 2012 por la crisis financiera del 2008, bueno, pues en 2020 se pudo parar artificialmente con los ERTE, digo artificialmente porque fue un efecto estadístico, es decir, la gente queriendo trabajar no lo podía hacer, y a partir de ahí hay un descenso progresivo por la mejora de la actividad económica. Ahora, a título personal es inadmisible convivir con tasas de paro de 2 dígitos. Socialmente es inadmisible y yo creo que nadie puede defender una mejora si todavía pues y se pueden conseguir tasas de paro de 1 dígito, que de hecho en 2007 teníamos el 9,7%. Bien, o sea que es algo que hay que tener en consideración. Sector público. Bueno, el empleo en el sector público, bien, gracias, ¿no? Va evolucionando. Afortunadamente se incorpora en el ámbito de un gran empleador. Eso es un estabilizador automático de la iniciativa privada, pero no nos podemos olvidar que la administración pública, quien la sostiene es el sector privado. Bien, entonces ahí hay que tener en consideración en donde esa mejora tiene que suceder con 2 vertientes. Una correspondencia con el ámbito privado en materia de agilidad y desburocratización, y en el otro la habilitación de los proyectos de inversión que, como decía antes, que simplemente incorporando una ejecución presupuestaria
plena en eso, pues ya garantizas un 20% del PIB. Y ya por último, hemos querido incorporar un cuadro macroeconómico con todas las variables recogidas en el documento, tendencialmente desde 2010 hasta la actualidad, y después un cuadro macroeconómico provincial, es decir, en donde comparativamente te puedes establecer una visualización de cómo has evolucionado tú y cómo evolucionan el resto de islas de la provincia. Y por último, como decíamos, el glosario de términos que nos genera un incremento de accesibilidad en documentos que normalmente en el ámbito económico suelen ser algo complicados de entender, pero en este caso hemos intentado minimizar su curva de aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel. La verdad que siempre es una delicia poder, incluso en temas de economía que suelen ser tan áridos, las explicaciones de José Miguel, que además fue compañero de gobierno, bueno, resultan muy clarificadoras y da una visión global de la situación económica de Tenerife y además en esa proyección que me consta que además es muy complicado conseguir datos a nivel insular y requiere de muchísimo esfuerzo, con lo que de verdad enhorabuena por el magnífico trabajo que han realizado. Tiene la palabra el presidente de la COE, don Pedro Afonso. Muchas gracias, presidenta. José Miguel, buen trabajo, como siempre, como bien decía la presidenta, ¿no? La ilustración y el fundamento es lo que nos hace más creíbles y te agradezco el trabajo que has hecho. Bueno, agradecerle a la gente del mundo empresarial que están con nosotros y que están aquí apoyando y siempre han estado apoyando cuando se le ha pedido cualquier dato, cualquier instrucción o lo que sea, y por supuesto al equipo de aquí del Cabildo, tanto movilidad como la oposición, como en materia de empleo, de economía, de dinamización económica, que es fundamental, que está haciendo Efraín un trabajo fundamental por sacar adelante una serie de sectores emergentes que son necesarios para crear empleo. Como yo no quiero repetirme con los datos, porque los datos son tosudos y los datos además de José Miguel son incontestables, podemos decir que nos gustan más o nos gustan menos, pero sí hay un dato que yo creo que tenemos que tener en cuenta. O sea, el COVID fue un misil importante a la economía de Canarias, a la economía de Tenerife. No nos hemos recuperado, lejos a lo que a veces nos echan en cara, ¿no?, de los empresarios. Hombre, si le dimos los ERTE, le dimos los ICO y además le dimos una subvención, pues ya están ustedes bien, ahí lo ven. O sea, la economía no arranca, pero es que no ha arrancado no solamente el sector privado, sino ni el público. O sea, venimos arrastrando un problema de financiación autonómica importante, estamos arrastrando un problema de falta de inversión pública presupuestaria importante y estamos luchando para sacar, con toda esa falta de recursos encima, pues con una legislación que no es proclive a la activación económica, sino que es más proclive a la sanción previa y al exceso de burocracia. Nosotros antes tuvimos unos minutos con la presidenta y algún compañero de su equipo, como José Miguel, que antes no saludé, pero no que tenga problemas contigo, ni mucho menos, perdone. El Cabildo tiene ahora un presupuesto de 1.000 millones, por primera vez en la historia, un presupuesto además que tiene líneas importantes para los sectores, que tiene líneas importantes para la inversión, pero sobre todo a mí lo que me gusta son los expedientes que la presidencia tiene encima de la mesa, ¿no? Las grandes infraestructuras que siempre hemos demandado y que no terminan de ponerse en marcha, y que yo les aseguro a ustedes, y les podremos dar datos en breve, como están convocados a una reunión para el día 15, yo creo que Tenerife tiene todos los mimbres para volver a ser la gran locomotora de la economía canaria, sin ninguna duda. Yo creo que podríamos incluso darnos la alegría en un plazo de 4 a 8 años, si las infraestructuras que están planificadas se van saliendo adelante. Yo creo que podríamos ir pensando ya en una situación en Canarias de pleno empleo, con una variación solamente de las personas que quieran cambiar de trabajo. Pero para eso hace falta que pues, los empresarios invirtamos, que la banca de créditos, que en estos momentos, como ustedes saben, la banca siempre invierte aproximadamente por tendencia el doble de lo que tiene de recursos. Hay 40.000 millones
de saldo disponible en los bancos en estos momentos en Canarias, pero solo hay 32.000, 35.000 en créditos, por lo cual ahí hay una cabida, digamos, de financiación de cerca de 50.000 millones de euros, pero para eso hace falta proyectos, hacen falta proyectos privados, hace falta proyectos público-privados y hace falta que se dinamicen para que salgan en el momento que tienen que salir, porque claro, a veces si medimos la economía por presupuestos nos da unos porcentajes, pero si la medimos por ejecución presupuestaria es distinto. Entonces, este gobierno, pues, las veces que hemos hablado, nunca hemos hablado de dinero, la verdad, nunca hemos hablado de presupuesto, de cantidades. Cuando nos ha presentado los 1.000 millones nos ha sorprendido gratamente, pero sí hemos hablado mucho de movilidad, inversión, carreteras, trenes, soluciones, apoyar a los sectores, y esa yo creo que es la línea de cercanía que nunca debió perder el Cabildo de Tenerife, esa política, digamos, económica de kilómetro cero, que es la que nos da el día a día, el que nos da empleo y el que nos da riqueza. Si además eso podemos aportar para que Canarias en general, proyectándolo desde aquí, puede tener un mayor futuro y un mayor nivel de progreso, pues encantados de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Pedro. A modo de conclusión, se ve claramente en este documento, en este libro, Tenerife perdió el liderazgo en la última legislatura. Somos capaces de recuperar ese liderazgo y insisto que es fundamental en el caso del conjunto de Canarias. Tenerife y su capacidad económica, su potencia económica es fundamental para tirar del conjunto de Canarias. Tenerife está por encima en términos del Producto Interior Bruto per cápita. El conjunto de Canarias está en el 104%, si no me equivoco, 102,4, perdón, lo tengo por aquí, 102,8. Pero es verdad que en el año 2020, y probablemente derivado del COVID, hubo un punto de inflexión que no se supo liderar para retomar e impulsar el impulso que necesitaba la isla en decisiones que tenían que ver con dotar no solamente económicamente a los distintos sectores económicos, sino eliminar burocracia, simplificar, apoyar a las inversiones que tenían que ocurrir en Tenerife desde el punto de vista no solamente privado, en el ámbito de la energía, en ámbitos estratégicos para la isla de Tenerife, sino también en el ámbito de lo público. Estamos viendo la importancia que tiene no solamente pintar los presupuestos, sino también ejecutarlos en tiempo, en forma. Y ahí hay una herramienta que, bueno, quizás porque he sido consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para nosotros no solamente era importante tener un presupuesto que supera por primera vez los 1.000 millones de euros en la isla de Tenerife, con una parte muy importante destinada a la inversión y al apoyo a los sectores productivos como es el sector industrial, también el sector primario, por supuesto el sector servicios, sino también, y creemos que era muy importante, una parte fundamental destinada a la inversión pública que se tiene que ejecutar, como digo, en tiempo y forma. Pues de ahí el empeño en aprobar el presupuesto y que entre en vigor el 1 de enero, porque estamos ganando meses al año y ganar meses al año significa insuflar recursos económicos al conjunto de la economía de Tenerife. Tenerife todavía está por debajo en términos de empleo del resto de Canarias y ese va a ser el gran reto del Cabildo Insular de Tenerife, y en el que sabemos que vamos a tener como aliado al Gobierno de Canarias. Ayer pasaba por este Palacio Insular el vicepresidente y consejero de Economía, y hay elementos, herramientas que vamos a poner en común, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Tenerife, precisamente para que Tenerife vuelva a recuperar ese liderazgo que permite que en términos de bienestar social, en términos de empleo, en términos en términos sociales, Tenerife también avance. Creemos que estamos en condiciones
con esa colaboración público-privada y con las previsiones económicas que existen, el escenario macroeconómico y también las inversiones que están previstas que ocurran en la isla de Tenerife, estamos en disposición de darle un impulso, un renovado, ese relanzamiento de la isla de Tenerife, que es fundamental también para el conjunto de Canarias y para el conjunto de la economía de Canarias. Tenerife es un gran motor de la economía de Canarias. Insisto, si Tenerife se acatarra, el conjunto de Canarias coge la gripe, se agripa, y por lo tanto no es algo que no nos podemos permitir. Ocurrió en la anterior legislatura, no se pusieron las herramientas necesarias más allá de esos, digamos, muletas que se les dieron a los sectores económicos, pero que no eran suficientes, como quedan claros en este análisis, para relanzar la economía de Tenerife, el empleo de Tenerife, y eso es lo que estamos en disposición de hacer en esta nueva etapa desde el Cabildo de Tenerife. Volver a recuperar el liderazgo, hacerlo además sin ningún tipo de miedo, ni pidiendo disculpas a nadie. Todo lo contrario, sabemos lo que somos una gran potencia dentro del conjunto de la economía de Canarias y estamos en disposición de volver a hacerlo incluso con mayor capacidad. Las inversiones en puertos, aeropuertos, infraestructuras de movilidad van a ser fundamentales, infraestructuras e inversiones en materia energética, en energías limpias, en materia industrial va a ser fundamentales para tirar del conjunto de sectores económicos que, como hemos visto, son más débiles dentro de la distribución económica de nuestra isla. Y poco más de decir, de verdad agradecerles a todos los sectores la aportación que han hecho para poder elaborar este libro. Me consta la dificultad de poder encontrar los datos a nivel insular. En muchas ocasiones los datos que se nos dan no están desagregados a nivel isla, se comparten a nivel provincial o a nivel comarcal, lo que pues supone un trabajo muy engorroso a la hora de poder presentar un documento tan potente y tan fiable como el que se ha elaborado por parte de la Confederación de Empresarios de Tenerife. Así que muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, José Miguel, por el trabajo que han realizado y que además nos permite tener esa visión y insistir en el que nos permite tener un punto de partida muy importante para seguir trabajando no solamente en esos informes de coyuntura, sino seguir adelante con libros como este que nos alumbran pues por dónde tienen que ir las apuestas económicas de la isla de Tenerife. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. Ha dicho José Miguel que la construcción y el turismo son, digamos, los dos motores de la economía de la isla. Entiendo que a medio y largo plazo no hay una alternativa para diversificar con otros sectores, o si la hay, si la puede explicar. Y segundo, si se hiciera una comparativa con Gran Canaria, por ejemplo, de indicadores económicos, ¿cómo sale Tenerife en la foto? ¿Estamos por encima, por debajo? Respecto a la primera de las cuestiones, toda economía necesita sectores que generen una gran motricidad en el mercado de trabajo y en la actividad económica, dependiendo del plazo en donde se plantea. Normalmente, el binomio turismo-construcción es el que a corto plazo tiene unas grandes posibilidades de generar mucho empleo en poco tiempo. Bien, por eso el sector servicios en este caso sí que lo ha mantenido. El sector de la construcción pues ha visto minorado su actividad desde 2008 hasta la actualidad, pero se ha ido recuperando poco a poco. Pero son los sectores de corto plazo. Son los sectores de medio y largo plazo, son aquellos que incorporan innovación, conocimiento y formación. Entonces, claro, la diversificación no significa el eliminar un sector que en un plazo determinado sea capaz de generar mucho empleo en poco tiempo. La diversificación se puede establecer incluso dentro de un propio sector económico, bien, tecnificándolo, digitalizándolo, incorporando innovación tecnológica en cada uno de sus argumentos. Hay un concepto, desde mi punto de vista, que se utiliza, si no de forma errónea, sí de forma poco propensa, que es la que una economía con un 20% de distribución de 5 sectores funciona mejor que una de un 80-20.
no es cierto. Las economías de pequeña dimensión, y Canarias lo es, y Tenerife lo es, se tienen que especializar productivamente. Si no se especializan, no obtienen una ventaja competitiva absoluta respecto a sus competidores. Entonces, esa es la razón por la que a lo largo de la historia económica de Canarias se ha buscado un sector económico en donde te tienes que especializar. Y en este caso, por fortuna, es un servicio, los servicios de mercado, que además la economía del ocio es uno de los pocos sectores económicos que se incrementa en todo el mundo. Entonces, bueno, en ese momento es el que hay que tenerlo en consideración a corto plazo y, como bien dices, a medio y largo plazo hay que incorporar pues la mejora en innovación, los proyectos que la propia presidenta se plantea y que me consta que, como bien decía el presidente de SEO, el próximo día 15 se presentan también esas características, que son los que te dan una disminución de la vulnerabilidad y dependencia, porque si algo da esta publicación es que Canarias en general y Tenerife en particular es muy vulnerable y muy dependiente de los impactos económicos exógenos, en donde un pequeño marasmo se convierte en una gran noticia. Y respecto a la comparación con el resto de islas, en este caso solo lo tenemos hecho aquí en este libro sobre las islas de la provincia occidental. Tenemos realizado el trabajo de la provincia oriental, con Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pero el ejercicio comparativo no lo hemos hecho. Lo importante es la tendencia de Tenerife, que, como bien se decía, ha perdido ese impulso por un motivo exógeno, pero que endógenamente no se ha podido recuperar. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a la COE y al experto que ha elaborado el informe. Muchísimas gracias.